Amar a quien no debía, la historia que me rompió el alma y cambió mi vida. Hola, me llamo Clara, tengo 32 años y nunca imaginé que unas vacaciones en un pueblo de Castilla-La Mancha cambiarían todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el límite entre lo correcto y lo prohibido. Todo comenzó cuando mi marido, Diego, y yo decidimos pasar unos días en la casa familiar de sus padres, situada en un pequeño pueblo llamado Almagro. La casa era acogedora, con sus muros de piedra y las flores de geranios que adornaban los balcones, pero había un aire extraño que no supe interpretar al principio. Su padre, don Manuel, un hombre de mirada profunda y experiencia, parecía observarme con una intensidad que me incomodaba sin razón aparente. Diego y sus amigos de la infancia se habían ido a pasar el día fuera, y su madre había salido a visitar a unos parientes en Ciudad Real, dejándome sola en la casa para descansar. Fue entonces cuando escuché el sonido de un coche entrando en el camino de tierra. Al asomarme por la ventana, vi a don Manuel bajando del vehículo con una expresión apresurada y un deje de nerviosismo que no esperaba. Entró explicando que había olvidado unas cosas importantes y que se marcharía temprano a la mañana siguiente, asegurándome con una sonrisa amable que no quería molestarme. Sin embargo, esa noche, por primera vez, cené con él en el salón, un encuentro que se tornó mucho más intenso de lo que cualquiera de los dos esperaba. Su voz era suave, casi cálida, cuando me invitó a cenar. Intenté mantener la neutralidad, pero él rompió el silencio con una pregunta inesperada: ¿te sientes incómoda aquí? Su mirada se posó en mí, sincera y directa. Respondí tímidamente que un poco sí, que no estaba acostumbrada a esa casa ni a él, pero que me esforzaba por sentirme como en casa. Entonces, don Manuel me confesó algo que nunca imaginé, que a pesar de todo el cariño que tenía por su hijo, a veces sentía que Diego no me valoraba como debería. Sus palabras encendieron en mí una mezcla de dudas y curiosidad, y así, poco a poco, la conversación se fue tornando más personal, revelando secretos y sentimientos que jamás habría esperado compartir con el padre de mi marido. Lo que comenzó como una cena tranquila se transformó en un intercambio de secretos que nunca pensé compartiría con don Manuel. Mientras la luz tenue de la lámpara llenaba la habitación, él me miraba con una mezcla de curiosidad y sinceridad que me desarmaba. Yo, por mi parte, sentía esa extraña necesidad de abrirme, aunque no sabía bien por qué. Don Manuel me propuso un juego extraño, algo que parecía inofensivo al principio, pero que pronto se volvió inquietante. Si me dices la verdad, te contaré un secreto sobre Diego que quizás no conozcas, me dijo, con una sonrisa que no supe interpretar. Acepté, dudando, pero intrigada. La primera pregunta fue sencilla: ¿alguna vez has querido irte de Almagro? Intenté esquivarla con un prefiero pasar, pero él insistió. Entonces tendrás que hacerme un favor o pagarme 100 pesetas, bromeó mientras sacaba un billete y lo dejaba sobre la mesa. Mi corazón dio un vuelco y una mezcla de vergüenza y emoción me invadió. Acepté la apuesta, aunque sin saber bien a dónde me llevaría aquello. Para romper el hielo, le pregunté cuál fue la locura más grande que había hecho por amor. Me contó, con una sonrisa nostálgica, cómo había dejado todo para estar con su mujer, algo que me hizo sonreír nerviosa, intentando mantener la compostura. Pero cuando llegó su turno de nuevo, la pregunta que me hizo que mi corazón casi se detuviera. ¿Alguna vez has sentido atracción por alguien a quien no deberías? Un escalofrío recorrió mi cuerpo y, sin poder evitarlo, contesté rápido, tratando de parecer despreocupada. Paso. Él replicó con una sonrisa traviesa: esta vez no hay dinero, tendrás que hacer algo para convencerme de que eres más valiente que yo. Su mirada fija en la mía me dejó sin palabras. El juego comenzó a tomar un cariz mucho más íntimo y peligroso. Me pidió que caminara con los ojos vendados hasta la cocina y encontrara la azucarera. Sentí sus manos en mis hombros, un contacto que aceleró mi pulso, haciendo que cada paso fuera una mezcla de miedo y deseo. No sabía si era por la prueba o por lo que había detrás de esa caricia. Cuando por fin encontré la azucarera, él sonrió y me lanzó una pregunta que me dejó paralizada: ¿cuál es tu posición favorita cuando haces el amor? Mi mente se bloqueó y mi cuerpo se tensó. No podía creer que estuviera escuchando aquello, y mucho menos respondiendo. Pero lo hice, sin pensar, dejando que la verdad saliera sin filtro. Don Manuel me observó con una sonrisa satisfecha y me dijo en voz baja que ahora me tocaba cumplir un reto mucho más atrevido. Su propuesta me hizo temblar,
pero también despertó en mí una mezcla de miedo y una extraña fascinación que no supe controlar. Estaba atrapada en ese juego, y aunque quería escapar, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante, a descubrir hasta dónde podía llegar esta peligrosa conexión. La propuesta de don Manuel resonaba en mi mente con una mezcla de desafío y temor. Su voz bajó a un susurro, y mientras me miraba fijamente, sentí que todo mi cuerpo se erizaba. Tendrás que imitar esa posición conmigo, o pagarás el doble de lo que me diste, me dijo con una sonrisa que mezclaba juego y amenaza. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho, y un torbellino de emociones me invadió. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había permitido que un juego inocente se convirtiera en algo tan peligroso? No encontraba una respuesta clara, solo sabía que estaba atrapada en una red invisible de deseo, miedo y culpa. Me levanté con las manos temblorosas, intentando disimular mi nerviosismo, y me acerqué a él. Evité su mirada, pero sentí como sus ojos me seguían, fijos, penetrantes. Me senté sobre sus piernas, con el cuerpo tenso, intentando controlar el temblor que me recorría. Sus manos me sujetaron con suavidad, pero había algo más en ese contacto, una tensión palpable que no podía negar. En ese instante, sus labios rozaron los míos en un beso que me dejó sin aliento. Todo cambió en un segundo, la inocencia del juego desapareció, y lo que quedó fue una mezcla de deseo y miedo que me paralizó. Sentí que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía, dejando solo esa conexión intensa y prohibida. Nunca había sentido algo así antes, y a la vez, una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea que no podía volver a cruzar. Pero el momento me atrapó, y me dejé llevar por una pasión que creí olvidada, reprimida durante años junto a Diego. Cuando todo terminó, me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, sintiendo como el corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. La casa, el pueblo, todo parecía haberse detenido. Sabía que lo que había pasado no tenía vuelta atrás, que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. El peso de la culpa me aplastaba, pero también sentía una extraña sensación de liberación. Sin embargo, la sombra de Diego se cernía sobre mí, con sus ojos llenos de confianza y amor, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse. Intenté encontrar una justificación, una razón que me permitiera entender qué había pasado, pero todo era confuso. Don Manuel, con su experiencia y esa mirada que ahora veía con otros ojos, había desdibujado las fronteras de lo que creía correcto e incorrecto. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía la casa, supe que nada sería igual. Y aunque traté de cerrar esa puerta, una parte de mí sabía que el peligro apenas comenzaba. El secreto que compartíamos era un fuego latente que amenazaba con consumirlo todo, incluidas las vidas de quienes más amaba. A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por las cortinas de la habitación de Diego y mía en la casa de Almagro, pero mi corazón estaba oscuro, cargado de un peso que no podía ignorar. Don Manuel ya no estaba, se había marchado temprano, como había prometido, dejando tras de sí un silencio incómodo y una sensación de vacío que se extendía por toda la casa. Intenté actuar con normalidad cuando Diego regresó por la tarde con sus amigos, pero cada vez que sus ojos se posaban en mí, sentía que me atravesaban con una mezcla de amor y confianza que ahora me resultaba insoportable. ¿Cómo podía mirarlo sin que la culpa me consumiera? ¿Cómo seguir fingiendo que nada había cambiado? Durante esos días, la atmósfera en la casa se volvió tensa, aunque nadie parecía darse cuenta del terremoto emocional que me destruía por dentro. Me refugiaba en la habitación de Diego, evitando encuentros con sus padres y negándome a enfrentar la realidad de lo que había ocurrido. Pero esa quietud era solo una fachada. Una tarde, mientras Diego estaba en el pueblo con sus amigos, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era don Manuel. Sus palabras eran cortas, pero contenían una invitación velada: tenemos que hablar, Clara. No puedo dejar que esto quede así. Mi corazón se aceleró y sentí que una mezcla de miedo y curiosidad me invadía. ¿Debería responder? ¿Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de lo que había pasado? Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo, para bien o para mal, pero también que era inevitable. La línea que habíamos cruzado exigía una explicación, una verdad que ninguno de los dos podía evitar. En ese momento, me di cuenta de que la historia que había comenzado como un juego peligroso tenía ahora un rumbo incierto,
una encrucijada donde cualquier decisión podía desencadenar un desastre. Y yo estaba atrapada en medio, sin saber qué camino tomar. Mientras la tarde caía sobre Almagro, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Solo podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón, marcando el ritmo de una tormenta que estaba por desatarse. La pregunta que no me dejaba dormir era clara: ¿cómo enfrentar a Diego, a don Manuel y a mí misma después de todo lo que había pasado? ¿Había alguna posibilidad de redención o solo quedaba el abismo de la traición? Ese mensaje fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno que prometía revelar secretos ocultos y poner a prueba los límites de nuestra familia. Y mientras me preparaba para responder, un miedo profundo me invadió, porque sabía que de esa conversación dependería el destino de todos nosotros. La noche en que decidí responder a don Manuel fue una de las más largas y tensas de mi vida. El mensaje quedó ahí, brillando en la pantalla de mi móvil, como un ultimátum silencioso que me obligaba a enfrentar lo que había tratado de evitar. Finalmente, con las manos temblorosas, escribí: de acuerdo, hablemos. Quedamos en vernos en el pequeño café del centro de Almagro, un lugar con mesas de madera gastadas y luces cálidas que normalmente me transmitían calma, pero aquella noche se sentía cargado de una tensión casi insoportable. Cuando entré, lo vi sentado en una esquina, con su chaqueta oscura y ese aire serio que siempre había tenido, pero ahora parecía más vulnerable, más humano. Nos saludamos con un silencio incómodo antes de comenzar a hablar. Don Manuel fue directo, sin rodeos. Clara, lo que pasó la otra noche no puede quedar en secreto. No solo por Diego, sino por nosotros mismos. Hay cosas que debemos aclarar para no destruir lo que aún queda. Sentí un nudo en la garganta. No esperaba esa sinceridad, esa necesidad de enfrentar la realidad juntos. Empezó a contarme cosas sobre Diego que desconocía, sus miedos, sus inseguridades, y como él también había sentido que algo faltaba en su relación, aunque no sabía cómo expresarlo. Mientras hablábamos, comprendí que detrás de la fachada rígida de don Manuel había un hombre atormentado, que también luchaba con sus propios demonios. Pero también sentí que su intención era sincera, que quería arreglar las cosas, aunque el camino fuera complicado. Entonces, me propuso algo inesperado: quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para reparar lo que hemos roto. Pero necesito que seas honesta conmigo, que no ocultes nada, por difícil que sea. La conversación se volvió un intercambio de confesiones y promesas, un intento desesperado por salvar lo que quedaba de nuestra familia. Pero también había un aire de peligro, una sensación de que estábamos jugando con fuego y que cualquier paso en falso podría destruirlo todo. Cuando salí del café, sentí que llevaba un peso nuevo, una responsabilidad que no había imaginado. Don Manuel y yo estábamos ahora unidos por un secreto que amenazaba con dividirnos y al mismo tiempo, por una esperanza frágil de redención. En ese momento, supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque no era solo una cuestión de guardar silencio o hablar, sino de decidir qué tipo de personas queríamos ser ante la adversidad. Y esa decisión, sin duda, cambiaría nuestras vidas para siempre. Me quedé mirando por la ventana del café, observando cómo las luces de Almagro se reflejaban en el cristal mientras don Manuel terminaba de hablar. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco difícil de ignorar. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo un simple juego se había convertido en una bomba de tiempo a punto de estallar? Mientras caminaba de regreso a la casa, no podía evitar pensar en Diego. Su sonrisa, su confianza, su amor incondicional. Todo parecía tan frágil ahora, como si una sola palabra pudiera destruirlo todo. Me preguntaba si él alguna vez sospecharía lo que había ocurrido, si alguna vez podría perdonarme, o si yo misma podría perdonarme algún día. Pensé en don Manuel, en la mezcla de dureza y ternura que emanaba. Era un hombre con muchas capas, algunas oscuras y otras llenas de una humanidad que apenas comenzaba a descubrir. Me asustaba la idea de lo que podía pasar si esa humanidad chocaba con la realidad de nuestros actos. Intenté imaginar qué habría pasado si hubiera dicho no aquella noche en la que el juego se descontroló. ¿Habría sido todo diferente? Pero también sabía que el arrepentimiento no borraba lo que ya había pasado. La culpa me pesaba como una losa, y no encontraba ninguna manera de aliviarla. Mientras tanto, una parte de mí sentía una extraña atracción hacia don Manuel, un magnetismo peligroso que no podía ni quería negar. Sus palabras, sus miradas,
Todo parecía estar cargado de una tensión que me mantenía alerta, como si estuviéramos jugando con fuego sin darnos cuenta. Pensé en cómo podría resolverse todo esto. ¿Era posible mantener el secreto? ¿O sería mejor enfrentarlo, poner todas las cartas sobre la mesa y arriesgarlo todo por la verdad? Pero, ¿y si la verdad destruía lo que aún quedaba por salvar? La noche me envolvía con su manto oscuro, y yo estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Miedo, deseo, culpa, esperanza. Todo mezclado en un caos que no sabía cómo ordenar. Y mientras mi corazón latía con fuerza, supe que el camino que tenía delante era incierto y peligroso, y que mi vida, y la de todos los que amaba, cambiaría para siempre. En ese momento, una pregunta cruel y aterradora se instaló en mi mente. ¿Cómo podría seguir adelante cuando el pasado me perseguía con tanta intensidad? ¿Y qué haría cuando Diego descubriera la verdad, si es que algún día lo hacía? Esas dudas me acompañaron en el silencio de la noche, preparándome para la tormenta que estaba por llegar. Nunca imaginé que la vida podía dar un giro tan inesperado y devastador en cuestión de horas. Cuando don Manuel me propuso ese encuentro, pensé que solo hablaríamos, que encontraríamos una forma de cerrar aquella herida sin más consecuencias. Pero no fue así. La conversación en el café fue solo el comienzo de algo mucho más oscuro y complicado. Al día siguiente, mientras Diego estaba en el mercado con sus amigos, recibí una llamada inesperada. Era una voz familiar, pero con un tono que me heló la sangre. Sabemos lo que pasó, Clara. No intentes negarlo. Mi corazón se hundió en el pecho. ¿Quién podía saberlo? ¿Cómo alguien había descubierto nuestro secreto? La paranoia se instaló en mi mente. Miraba por cada ventana, escuchaba cada ruido, sintiendo que el mundo giraba en mi contra. Intenté hablar con don Manuel, pero él no contestaba. Sentí que estaba sola, atrapada en una red que se cerraba lentamente sobre mí. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché pasos en el pasillo. La puerta de nuestra habitación se abrió lentamente y vi una sombra que no reconocí. Mi cuerpo se tensó, y un miedo primitivo me paralizó. Pero entonces, la figura se acercó y, para mi sorpresa, fue la madre de Diego, doña Carmen. Con voz baja y preocupada, me dijo que alguien había estado hablando en el pueblo, que rumores comenzaban a circular, y que debíamos proteger a Diego, a la familia. Me pidió que mantuviera la calma y que no hiciera nada impulsivo. ¿Pero cómo podía mantener la calma cuando sentía que todo se desmoronaba? Los días siguientes fueron un infierno de miradas esquivas, susurros a mis espaldas y mensajes sin remitente que me amenazaban sin decirlo directamente. La familia, el pueblo, incluso Diego, parecían estar atrapados en una maraña de secretos y mentiras que se hacía cada vez más difícil sostener. Sentí que la traición que había cometido se multiplicaba con cada paso que daba, con cada silencio que mantenía. La tensión crecía, y con ella, la certeza de que algo terrible estaba a punto de estallar. Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros, preguntándome si habría alguna forma de salvar lo que quedaba o si estábamos condenados a perderlo todo. Mientras tanto, el juego peligroso que había empezado con don Manuel tomaba una dimensión mucho más siniestra. No solo se trataba de un deseo prohibido, sino de un secreto que podía destruir no solo mi matrimonio, sino toda una familia y quizás más. La tormenta se acercaba, y yo me encontraba en el centro, sin saber si resistiría o si me arrastraría hacia un abismo del que no podría salir. Y en medio de ese caos, una pregunta latente: ¿quién estaba detrás de esas amenazas silenciosas? ¿Y qué buscaban realmente? La incertidumbre me consumía mientras trataba de entender quién estaba detrás de esas amenazas veladas que me llegaban en forma de mensajes anónimos y miradas cargadas de reproche. Cada día en Almagro se convertía en un campo minado invisible, donde un paso en falso podía desatar un desastre. Sentía que la casa, que antes era un refugio, se transformaba en una prisión. Una tarde, mientras daba un paseo por la Plaza Mayor para despejar mi mente, vi a don Manuel hablando con alguien en una esquina. Su gesto era serio, tenso, y cuando nuestros ojos se cruzaron, percibí un brillo en ellos que no supe interpretar. No me saludó, solo desapareció entre la multitud, dejando tras de sí un aire de misterio que me hizo temblar. Esa noche, recibí un mensaje distinto, esta vez con una advertencia clara: deja de jugar con fuego, Clara, o todo se vendrá abajo.
El miedo se apoderó de mí, pero también una mezcla de rabia y desesperación. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Quién se escondía detrás de esas palabras? Decidí enfrentarme y busqué a don Manuel aquella misma noche. Lo encontré en la biblioteca de la casa, con la mirada fija en un libro, pero sus ojos se levantaron al verme con una intensidad que me dejó sin aliento. No estás sola en esto, me dijo con voz grave. Pero tenemos que ser cuidadosos. Hay gente que no quiere que esta historia salga a la luz. Su confesión me abrió una puerta a una realidad que no había imaginado. No solo estábamos nosotros en este juego peligroso, sino que fuerzas externas, quizás incluso familiares, comenzaban a mover piezas en un tablero que no entendía del todo. Don Manuel me propuso un plan: mantener la calma, evitar confrontaciones directas y, sobre todo, proteger a Diego a toda costa. Pero también me advirtió de los riesgos, de que en cualquier momento todo podía estallar y destruirlo todo. Mientras hablábamos, la distancia entre nosotros parecía acortarse, una mezcla de complicidad y tensión que me hacía cuestionar mis propios límites. La historia que habíamos empezado jugando ahora tenía un peso insoportable, y el peligro latente nos obligaba a estar alerta. Salí de esa conversación con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se había difuminado, y cada paso que daba me acercaba más a un abismo del que no sabía si podría volver. Esa noche, mientras la luna iluminaba las calles silenciosas de Almagro, supe que estábamos en el preludio de una tormenta que arrasaría con todo. Y que, quizás, la única forma de sobrevivir era enfrentando la verdad, aunque doliera más que cualquier mentira. El aire en la casa se volvió irrespirable. Cada rincón parecía guardar secretos que amenazaban con estallar en cualquier momento. La tensión alcanzó un punto insoportable, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse y arrasar con todo a su paso. Sentía que cada palabra, cada gesto, podía desencadenar un terremoto emocional que destruiría la frágil calma que intentábamos mantener. Don Manuel y yo nos movíamos con cautela, conscientes de que cualquier error podía ser fatal. La presión era tan intensa que incluso las cosas más pequeñas, un roce accidental, una mirada prolongada, adquirían un significado que nos desbordaba. Era como vivir en un hilo tendido al límite, donde el equilibrio era imposible y la caída inevitable. Pero lo peor no era solo la tensión entre nosotros, sino la sombra que se cernía sobre Diego. Su confianza, su amor, todo pendía de un hilo invisible que amenazaba con romperse en cualquier instante. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de dolor y culpa que me aniquilaba por dentro. Una noche, mientras la casa dormía, recibí un mensaje que lo cambió todo: la verdad saldrá a la luz, quieras o no. Prepárate para lo que viene. La amenaza era clara y directa, y el miedo se apoderó de mí con una fuerza brutal. Sabía que ya no había marcha atrás. En ese momento, comprendí que estábamos en el epicentro de una tormenta que no podríamos controlar. Las piezas del juego que habíamos empezado a mover ahora se habían convertido en bombas de tiempo, y el daño que podrían causar era incalculable. Don Manuel y yo nos miramos, sabiendo que el final estaba cerca. Ya no había espacio para la duda ni para la esperanza ingenua. La realidad nos golpeaba con una fuerza brutal, y la única opción que nos quedaba era enfrentarla, aunque eso significara destruir todo lo que amábamos. El silencio de la noche se volvió insoportable, cargado de promesas rotas y secretos a punto de estallar. Y mientras mi corazón latía con fuerza, supe que nada volvería a ser igual. La historia que había comenzado como un juego prohibido estaba a punto de desencadenar una tragedia que cambiaría nuestras vidas para siempre. En ese momento, la pregunta que retumbaba en mi mente era inevitable: ¿cómo enfrentaríamos la verdad cuando finalmente saliera a la luz? ¿Seríamos capaces de soportar las consecuencias o nos hundiríamos en el abismo de la traición? Y sobre todo, ¿qué precio estaríamos dispuestos a pagar para proteger lo que aún quedaba? La mañana llegó con un silencio pesado que parecía presagiar una tormenta inminente. La casa en Almagro, que había sido testigo de tantos momentos felices, ahora se sentía como una trampa, un lugar donde los secretos se acumulaban y la verdad amenazaba con romperlo todo. Mi cuerpo temblaba mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable, consciente de que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Diego entró en la habitación con su sonrisa habitual, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Lo miré a los ojos y sentí que mi corazón se desgarraba en 1000 pedazos.
¿Cómo decirle la verdad? ¿Cómo confesarle que el hombre que había amado y respetado como un padre, había cruzado una línea que jamás debería haber sido cruzada? Don Manuel apareció en el umbral, con una expresión grave y cansada. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Las palabras que habíamos callado durante días finalmente tenían que salir a la luz, aunque temiera lo que eso significaría. Comencé a hablar, con la voz temblorosa pero decidida. Conté todo, el juego, la atracción prohibida, el beso, el miedo y la culpa que me habían consumido. Diego me escuchaba en silencio, sus ojos se llenaron de dolor y sorpresa, pero también de una tristeza profunda que me partió el alma. Don Manuel, con voz firme, asumió su parte de responsabilidad y pidió perdón, no solo a Diego, sino a mí y a toda la familia que habíamos puesto en jaque. La tensión en la habitación era palpable, cada palabra era un golpe que nos acercaba a un abismo del que no sabía si podríamos salir. El silencio que siguió fue el más aterrador. En ese momento comprendí que nada volvería a ser igual. La traición, la verdad y el dolor se habían convertido en el nuevo tejido de nuestra historia. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, Diego tomó una decisión que nadie esperaba. Con lágrimas en los ojos, nos dijo que intentaría perdonar, que quería luchar por la familia, aunque sabía que el camino sería largo y difícil. La esperanza, aunque frágil, empezó a abrirse paso entre las ruinas de lo que habíamos construido. Sabíamos que el futuro era incierto, que las heridas tardarían en sanar y que las cicatrices permanecerían para siempre. Pero también sabíamos que, a pesar de todo, la única opción era seguir adelante. Mientras me quedaba en silencio, mirando a los dos hombres que habían cambiado mi vida para siempre, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Sería este el final? ¿O solo el comienzo de una historia aún más complicada y peligrosa? Porque en el fondo, sabía que aquella traición era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, un secreto aún oculto que esperaba pacientemente para salir a la luz en el momento menos esperado. Y yo estaba atrapada en medio de todo, sin saber qué camino elegir ni qué destino me esperaba.